Habíamos visto las muestras, que lo que demostraba que la Biblia es la palabra de Dios. Estamos en la unidad 1. Si ustedes van a la página número, le voy a sugerir como una forma de estudio, hoy cuando estaba repasando todos estos conceptos que uno ya lo sabe de tantos años, pero a veces se olvida y refrescando. En la página número 34 usted tiene la guía de estudio, la unidad número 1. Está bien en la página, por lo menos en el apunte mío, es la página 34. Entonces es una manera muy fácil, didáctica, de fácil aprendizaje, leer esta guía de estudio, que de ahí después se van a extraer las preguntas para la evaluación, a ver si se ha interpretado lo que se ha querido transmitir en la materia introducción bíblica. Hoy la estaba leyendo y digo, le voy a contar a los hermanos lo que me parece, lo que yo haría si estuviera en el lugar suyo sentado ahí. Me aprendería la guía de estudio y eso simplifica mucho, ¿no es cierto? ¿Verdad? Es una táctica. Así que está muy lindo, lo estuve viendo. Hoy le digo, le voy a comentar a los hermanos. ¿Ve? Yo lo que voy, mire, yo tengo una forma de estudio, esto es personal mío. Entonces, si me va la letra no la va a entender. Pero esto es la materia de hoy, que yo escribo pensamientos que voy anotando de aquí, lo pongo la letra grande para no usar los lentes. Pero ya está acostumbrado a los lentes, ¿no? Entonces analizaba y digo, le voy a comentar a los hermanos. Está interesantísimo. Muy bien. Habíamos detenido la enseñanza en la estructura de la Biblia, la formación de la Biblia. La Biblia no es un libro que cayó repentinamente del cielo, lo dice aquí en el apunte. No ha venido algo, ha caído, vino un ángel con una canastita, con unos escritos. La formación de la Biblia comprende la selección, redacción, adición, interpolación, resumen, compilación, división, que tardó aproximadamente. ¿Cuántos años llevó la Biblia? Ok, vamos a ir recordando. 1600. ¿Y cuántos escritores tuvo? 45. Muy bien. ¿En cuántos libros? 66. ¿El Antiguo Testamento? 39 y... Ok, muy bien. Son para irlo... yo me había adelantado unas páginas. La palabra Biblia. ¿De dónde proviene la palabra Biblia? De libros, biblos. Eso significa la palabra Biblia. Vimos que la Biblia estaba dividida en dos grandes partes, ¿no es cierto? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra testamento viene del latín testamentum, o de una palabra griega, la escribí aquí porque hoy me puse, que es un poquito difícil, la anoté a la palabra dioqueté. Es una palabra griega, pacto, que significa acuerdo entre dos personas. Eso significa acuerdo entre dos personas. Mire, yo tengo un callo en mi dedo anular de un anillo que yo hice un pacto con una mujer hace 40 y pico de años atrás, ya ni me acuerdo tanto, 1974. ¿Cuántos no habían nacido? Levanten la mano. La mayoría, todos chicos, no habían nacido en ese tipo. Y yo hice un pacto. ¿Por qué? Porque me puse de acuerdo con esa persona. Eso significa pacto. Por eso dice la Biblia que mientras los dos viven, un pacto no se puede anular. Solo la muerte rompe un pacto. Por eso la declaración, que generalmente la fórmula bíblica en los casamientos, hasta que la muerte... No un abogado, no un juez, no los tribunales, hasta la muerte. Hasta que la muerte los separe. Muy bien. Entonces recuerden eso. Ahora, ¿cuál será el pacto? ¿Cuáles serán las dos partes que se ponen de acuerdo? Dios y el hombre. Dios y el hombre. ¿A través de qué? De los escritos sagrados. Bueno, eso lo vamos a ir viendo con el paso de la exposición en esta hermosísima noche. Vamos a ver, mis queridos hermanos, la formación de la Biblia. Página 27. El período paleotestamentario. Esta etapa abarca 11 siglos.
Son 1500 años antes de Cristo. 1500 años antes de Cristo. En ese lapso se escribieron los libros que comprenden la Biblia en hebrea o el Antiguo Testamento de los cristianos. Comienza con la época de Moisés, 1500 años. ¿Hasta cuándo usted se imagina que duró el periodo paleotestamentario? ¿Hasta cuándo? No lo lean, no hagan trampa. ¿Ah? Hasta Malaquías. ¿Malaquías qué es? El último libro del Antiguo Pacto. Después hay 430 años aproximadamente de silencio. ¿Hasta cuándo duró eso? A ver, haga que trabaja un poquito la cabeza. Posterior bien, Juan el Bautista es el otro periodo, hasta que viene nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver entonces. El periodo intertestamentario. Generalmente se fija el comienzo de este periodo en el año 430 a.C. y su término en el año 26 o 28, ahí está Juan el Bautista, aproximadamente 500 años, un poquito más joven. Esta etapa es más joven, 500 años, 430 años aproximadamente, antes de Cristo, hasta al año 26 y 28, 26 o 28 de la era cristiana, aproximadamente más o menos 500 años, esto para tener, hasta Juan el Bautista. Muy bien. Y después viene el periodo neotestamentario, del año 28 de Juan el Bautista hasta 100 años aproximadamente, 100 años después de nuestro Señor Jesucristo. Los últimos registros es cuando se cumple una profecía de la Biblia que no quedaría piedra sobre piedra en Jerusalén. Cuando Jesús está frente al templo, él dijo, decía de sí mismo, destrúyalo y en 3 días lo vuelvo a levantar. Estaba hablando de su cuerpo, del templo, de lo que él significaba, el templo. Destrúyalo y en 3 días lo levanto. Ellos se creían que era del templo y de una herejía y se enfurecieron los religiosos de la época. Y Jesús le dijo, ustedes están molestos por esto. Yo le digo que llegue el tiempo que no quedará piedra sobre piedra. En el año 90 aproximadamente, el general Tito, liderando las huestes romanas ante un levantamiento civil del pueblo de Israel, lo rodean, destruyeron literalmente y corrió una fábula, corrió una leyenda, gracias hermano, una leyenda entre las tropas romanas que el templo de Jerusalén, entre las piedras, estaba edificado con láminas de oro. Entonces destruyeron y sacaron piedra sobre piedra buscando esas láminas de oro. Se cumple la palabra. Amén. Pero eso fue aproximadamente en el año 90. Hasta que el último reducto de los que se levantaron contra la dominación del Imperio Romano en Masada, una fortaleza que hoy es un lugar atractivo de turismo y digno de conocer. Hay un libro, Masada, fascinante ese libro, de cómo los judíos resistieron al asedio romano y le provocó la mayor cantidad de muertes, porque esa fortaleza había sido hecho para el gobernador romano, preveían un levantamiento, entonces tenían agua, alimentos, por mucho tiempo, resistieron históricamente y Masada está sobre una colina, así que para ascender había que hacer rampa para las tropas romanas y eso, los otros que estaban en la fortaleza produjeron una matanza extraordinaria a los romanos, pero la supremacía de número llegaron y ellos tuvieron una decisión. Dijeron, antes de caer en manos de romanos, nos matamos entre nosotros. Así que el último que quedó, el jefe del clan, el jefe de la tribu, después de haber matado a su propia familia, se apoyó sobre su espada, se tiró al suelo y se mató. Una historia de heroísmo tremenda, sangrienta, ¿no?
pero esa es la historia, más o menos hasta esa época, el año 90, el general Tito, a cargo de las huestes romanas, quisieron restaurar el orden porque se levantó el pueblo de Israel. Y de ahí se cumplió, que no quedó piedra sobre piedra. Entonces, más o menos esto le doy como un dato histórico para enriquecer lo que estamos viendo. Ahora vamos a ver los nombres de la Biblia. Es conocida por varios nombres. Número 1, el libro de la ley, o la ley de los profetas, se la conoce, o la ley de Jehová. Ahí tienen todos los versículos bíblicos, pero yo para que vayamos rápido y podamos ponernos al día con la materia. El nombre más usado en la época de Jesús era la Escritura. Por eso Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Muy bien, entonces vamos viendo los diferentes nombres, el libro de la ley de Jehová, la ley de Moisés, son distintos nombres, para que ustedes cuando escuchen no se confundan con esto. Pero también en el Nuevo Testamento, a ver la Biblia suya, la tapa, ¿qué dice? ¿Cómo dice? A ver, ¿a cuánto dice Santa Biblia? La Santa Biblia. Otro dice la Sagrada Escritura, ¿cuánto? Hay algunas manitos, ¿vio? Que dice, muy bien. ¿Saben por qué? Porque había muchos escritos religiosos en la época de este periodo. Entonces, para diferenciar lo que era de origen sacro a lo que eran de origen seculares. Buenos libros, pero no tenían nada que ver con la inspiración divina. Para formar parte de la Biblia, nosotros vamos a encontrar un nombre que se llama los cánones. Canon significa medida, significa una unidad para comparar. Por eso vamos a tener los libros canónicos. Canon, recuerde, significa una regla, una unidad de medida, para medir si cumplían los requerimientos bíblicos. Entonces vamos a encontrar ese nombre, los libros canónicos. Y también vamos a encontrar otra expresión, como los libros apócrifos. Apócrifos significa separado, dejado de lado, en palabras más nuestras, no reconocido como de origen divino. Si usted tiene la versión de la Vulgata o la versión Nácar Colunga, la traducción católica, usted va a ver que en el Antiguo Pacto tiene una serie de libros que no son de origen divino. Son buenos libros, pero no tienen nada que ver con el diseño divino. Por ejemplo, tiene primera, segunda de Macabeo, no me recuerdo, eclesiástico, bueno, Tobías, usted lo va a encontrar. La próxima clase voy a tratar de traer una Biblia Nácar Colunga, que está buena, en el Nuevo Testamento está bien la traducción, es la que usa la Iglesia Católica. Inclusive han introducido, justificando un poco la doctrina mariana, porque si usted le saca la doctrina mariana a la Iglesia Católica Romana, se le desborona todo lo que han edificado en casi 2000 años. ¿No es cierto? No tiene un sustento la adoración a María, la divinidad de María. Son escritos religiosos que han querido compatibilizarlo, pero para eso existe el canon, los libros canónicos. Es decir, los que están de acuerdo a la regla esta vez establecida. Muy bien, también vamos a ver que la Biblia, como decíamos anteriormente, está dividido en dos grandes libros. El Antiguo Pacto, compuesto por 39 libros. En 3 idiomas se escribió la Biblia. Dígame cuáles son los 3 idiomas. Muy bien, muy bien, muy bien. Nosotros vamos a encontrar también una definición, la Biblia de la Septuaginta o la Biblia de los 70. ¿Qué quiere decir eso? Usted lo va a encontrar mucho esa expresión. Son 70 sabios judíos que tradujeron del hebreo al griego, que era el idioma del mundo conocido.
Eso fue traducido para una mayor comprensión del pueblo. Eso es en el Antiguo Testamento. Y tenemos el Nuevo Testamento, lo que yo le decía, convenio entre dos pactos, entre dos partes, perdón, la palabra pacto. Por eso también se le puede llamar como los libros del pacto. Muy bien, las divisiones del Antiguo Testamento. Vamos a ver la división, pues estos son importantes, saberlo, porque en donde nosotros creemos. Número 1, Pentateuco. ¿Qué le dice el número penta? Dígalo fuerte. ¿Quién lo escribió? Moisés. Habíamos descubierto para destruir teorías que dicen que en la época de Moisés no se sabía leer ni escribir, no se había descubierto la escritura. Sin embargo, nosotros fuimos a los Esenios, miles de años antes que Moisés ya existía la escritura. Moisés fue instruido en las artes, la matemática, de la filosofía, conforme a la sabiduría de Egipto, dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Entonces tenían la cuna del conocimiento. Testigos mudos hoy que avalan esto es que están las pirámides de Egipto. ¿Cómo fueron hechos con esa perfección? Digo que hay varias teorías, que vinieron platos voladores, que lo hicieron los marcianos. Para eso era la mano de obra esclava, para esos grandes monumentos que quedaron, que hoy son, aunque algunos en estado de ruina, pero todavía quedan parados como testimonios vigentes y vivos de la historia del ayer. Así que el Pentateuco, a ver si se animan a decirlo entre todos, pero vamos muy por... Primer libro de la Biblia. ¿Qué significa Génesis? Genes, comienzo, principio. Así que tenemos un libro de genética en la Biblia. Cuando en el capítulo número 1, que está mal dividido el capítulo, ahora vamos a ver, en el capítulo 1 de Génesis termina en el verso 32, ¿puede ser? A ver, el alón me hace así con la cabeza, ¿sí o no? A ver, Génesis 1:32. A ver, habla en la Biblia el libro de Génesis. 31, muy bien. Sin embargo, está mal hecha esta división. Tendría que terminar, está incompleta, en Génesis capítulo 2, verso 3. Póngame, bueno, déjenmelo ahí. No, volvemos al 1, gracias muchachos. Muy bien. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y aparentemente aquí, perdón, Génesis 1:31. Génesis 1:31. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Estamos en el día sexto, o sea, Dios está trabajando. Y acá se interrumpe, está mal dividido. Después le voy a explicar por qué nosotros tenemos capítulos, versículos. Vamos al capítulo número 2, tendría que haber seguido, tendría que haber sido el verso 34. Fíjese, y bendijo Dios al día séptimo, está trabajando Dios. Y lo bendijo, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Te das cuenta? Vamos al verso 2. Me saltearon el 2. Y acabó Dios en el día séptimo. La obra que Dios hizo, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El 3, rápido. Dice, bendijo Dios el día séptimo. Y usted ve que ahí termina el capítulo número 1. Pero ya vamos a ver por qué hay estas aparentes contradicciones. ¿Por qué existe esto? Muy bien. Así que el libro de Génesis, fíjate, cuando creó al hombre, vio que el hombre estaba solo y no era bueno que el hombre esté solo. Así que lo durmió y fue la primera operación que vemos en la Biblia. Hay una transferencia genética. Se sacó huesos del costado de Adán y se le formó una morocha 90, 60, 90. O una rubia, póngale el color que quiera. Y cuando se despertó del sueño, salió de la anestesia, el tipo estaba dormido, se estira. ¿Usted me entiende? Y cuando la vio dijo, ¡wow! Dijo esto, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Hueso de mis huesos, carne de mi carne. Hay una transferencia genética ahí.
Por eso es el libro de los genes, del comienzo, del principio. Cuando a Jesús lo quieren hacer prender, si quieren hacer una trampita, los fariseos le presentan un caso y le hablan sobre el divorcio. Y ellos argumentan y dicen, Moisés nos dio carta de divorcio, Y Jesús le responde esta palabra: fue por la dureza de vuestro corazón, pero en el principio no fue así. El hombre y una mujer y un hombre. No dos mujeres, no dos hombres. Un hombre y una mujer y un hombre. En el principio, en el Génesis, no fue así. El perfecto plan de Dios es un hombre, una mujer y un hombre. Por eso siempre yo digo en las bodas, aprovecho para decir que es la institución que Dios inventó. La familia primeramente y después la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y de las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Por eso son las dos instituciones más bastardeadas, más atacadas, más denigradas, ¿no es cierto? Mire, se presente un político que hable de familia, que hable de valores, y cómo lo denigran. ¿Quién lo denigra? La prensa. Le exigen valores morales que ellos no tienen. Fíjese cómo el mundo está pata para arriba, perdonando la expresión, y cada vez peor. Entonces nosotros tenemos que conocer el libro de los Génesis, cómo comenzó todo. Aleluya. Fíjese que Dios le había dado la capacidad a Adán para ponerle nombre a todas las bestias del campo. Vio una mona, le dijo, vos te vas a llamar mona, vos te vas a hacer mono, vos te vas a llamar perrita y vos perrito, y vos te vas a llamar jirafa y vos te vas a llamar jirafo. A todo le puso nombre. Y cuando Adán vio que el mono y la mona subían al árbol, hacían monería y tenían monitos y monitas. Se reproducían. Adán las miró y dijo, ¿y yo con quién? Le quito la mona a este mono, esta mona peluda, dale un beso. Por eso él dijo, este es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Aleluya. Así fue el comienzo. Ese es el Génesis, segundo libro de la Biblia. Vamos. ¿Qué significa éxodo? Salida. Muy bien, el éxodo. Nosotros tenemos un éxodo en nuestra patria, el éxodo jujeño. ¿Cuál fue el éxodo jujeño? Avanzaban las tropas realistas desde el Alto Perú para recomponer la situación socioeconómica y de pérdida de dominio en el virreinato del Río de la Plata. Les salen al encuentro las tropas de los gauchos al mando de un abogado, del doctor ¿quién? Belgrano, por fin. Piensen. Estamos relacionando la historia para que aprendan, hermano. Y se enfrentaron a las tropas realistas. Pero ante la supremacía de los godos, de las tropas realistas, Belgrano comienza a retroceder, donde tiene dos batallas resonantes, dos éxitos resonantes que fueron donde los esperó en Salta y Tucumán. Ahí tiene dos éxitos Belgrano contra las tropas realistas. Pero previo a eso, el éxodo jujeño. ¿Cuál fue el éxodo? Quemaron los campos, quemaron los sembradíos, envenenaron las aguas. ¿Para qué? Para que las tropas que venían no tuvieran renuevo, no tuvieran alimento. Y conocemos esa gesta heroica de nuestra historia como el éxodo jujeño. Es decir, lo que se sacrifica en aras de algo mejor. ¿Está entendiendo? Ese es el segundo libro de la Biblia. Tercer libro. Dígalo. Ahí tiene usted todas las leyes sanitarias, todas las leyes de convivencia, todo lo que se prohíbe, que vimos las pruebas irrefutables
en las clases anteriores. Levítico. Después tenemos el libro de ¿qué? Ahí usted tiene la genealogía. Si usted se larga a leer la Biblia en un año y llega al libro de los números, usted se empantana ahí, porque fulano es mengano, y es más aburrido que bailar con la hermana. ¿O no? Vamos a ser sinceros o no. ¿Vio? Y esto y lo otro, es el libro de los números. Pero después viene el quinto, el penta. ¿Cuál es? ¿Cuál? Deuteronomio. Muy bien, muy bien. Esos son entonces los libros que conocemos como los libros de la ley, el Pentateuco. Después tenemos los libros históricos. ¿De qué nos hablan los libros históricos? De historia, muy bien. A ver, cuénteme algún libro de la Biblia que le hable de la historia del pueblo de Israel. Uno que ha sido una novela famosa ahora. ¿No? Ahí tiene una historia, ¿no es cierto? Muy bien. Josué, que está de moda ahora. Josué. Después tiene el libro de ¿qué? De los jueces. ¿Por qué tuvo jueces Israel? Porque así era el orden del mantenimiento social, cómo se había organizado. Pero el pueblo no quiso jueces. ¿Y qué pidió? Dígalo fuerte, ¿qué pidió? Y Dios, ¿qué le dijo? ¿No le basto yo como rey? Ellos quieren como igual que las otras naciones, y le dio el que inauguró la monarquía hebrea. ¿Quién fue él? Saúl, el alto, el grandote. Dice que era un hombre muy bien puesto y sobrepasaba en una cabeza al más alto del pueblo. Así que era un tipo grande, alto. Entonces ese fue el primer rey, fue Saúl, el que inauguró la monarquía hebrea. Muy bien, entonces, ¿a dónde lo aprende usted? En los libros históricos. ¿Quién lo suplantó y quién heredó? ¿Cuál fue el pase de mano, el bastón de mando? ¿A quién se le transfirió la corona? A David, al dulce cantor de Israel. Pero eso lo encuentra usted en los libros, muy bien. Y tenemos la historia de Ruth. ¿Quién es Ruth? Una moabita, es decir, una pagana. De allí viene nuestro linaje del Señor Jesucristo y ahí estamos nosotros. De una pagana, la moabita, la que decidió ser parte del pueblo ante la confesión de su suegra Noemí, que ella le dijo, quédate hija, yo me vuelvo a mi tierra Israel, no tengo más hijos para darte, así que buscarás un muchacho, te casarás, pero yo me vuelvo a mi pueblo. Y ella le dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Aleluya. Ruth la moabita, muy bien, que se casa con un señor llamado Boaz, muy bien, que lo conoce, ¿cómo? Trabajando. Ya conmigo, ¿querés conocer tu próximo prometido? Trabaja duro, de sol a sol. Dice que él la vio y dijo, ¿quién es esa muchacha que trabaja tanto? Llévele en agua. Y la llamó y le preguntó quién era. Entonces él le cuenta. Y esa noche él va a hacer una fiesta. Su suegra Noemí le da estos consejos. Bañate. Si está trabajando al sol. La vieja viva. Le dijo, perfumate y ponete las mejores ropas. La mejor lencería de la época, no sé si usaría o no. Dijo, y descubrirás dónde él va a dormir. Te acostarás a sus pies. ¡Wow! Para nuestra mentalidad occidental, esta historia bíblica contendría un fuerte sentido sensual o erótico. Nada de eso. Esa mujer no buscaba una aventura, no buscaba sexo, buscaba redención. Por eso cuando ese hombre se estremeció, dice la Biblia, y llegado a la medianoche, se estremeció, se sacudió. Y cuando la vio a la muchacha dormida a sus pies, le preguntó, ¿quién eres? Le dijo, yo soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu manto sobre mí. Él se sorprende y dice, oh muchacho, has hecho mejor tu postrera actitud que la primera.
no yéndote de aquí buscando hombres, sean ricos, sean pobres. Así que todo lo que me pidieres, yo te lo daré, porque la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. ¿Cómo sabe el pastor? No, que leí un libro histórico, que lo tiene que leer usted. Yo me acuerdo de muchachos, especialmente las chicas, pero también a los muchachos nos gustaba Corín Tellado. ¿Cuándo se acuerdan? Note que no teníamos Netflix, no teníamos televisión, entonces venían unos libritos de novela, Corín Tellado. Si usted quiere leer historias románticas, lean la Biblia. Lean la Biblia, historias hermosas de amor, de conquista, historias de intriga, de traición. Eso se conoce a través de los libros históricos. Nómbreme otro libro, rápido, rápido, vamos. Primera de Samuel, segunda de Samuel. ¿Qué tenemos ahí? La transición en la monarquía. Primera y segunda de Samuel. Muy bien. ¿Qué más? ¿El libro de qué? De los reyes. Crónica de los reyes, 1 y 2. Esdras, Nehemías, Esther. Otra mujer heroica, extraordinaria. Una mujer que gana el primer concurso mundial de Miss Mundo. La prepararon 6 meses, dice la Biblia, entre afeites, es decir, depilación completa. La depilaron, sí, entre afeites, en afeites, la tenían en perfumes, la prepararon para ser presentada al rey. El rey iba a elegir a su nueva reina, porque la que era reina, que se llamaba ¿cómo? Dígalo fuerte, que hay gente que lee la Biblia. Vasti. ¿Y por qué fue desechada? Porque se rebeló contra su marido y no quiso ser exhibida ante los reyes en una fiesta que hizo el rey, que duró 180 días. Eso son fiestas. Entonces, sintiéndolo mucho porque la amaba, pero por sus consejeros, la deja de lado. Dijo, si tú le consientes esto, las mujeres del pueblo harán lo mismo, así que la castigan y la desechan como reina y le buscan la sucesora. Y Dios había preparado una Esther. Dios está buscando una Esther en esta noche. Se la presentaron y el rey se enamoró y la tomó como reina, la reina Esther. Hubo un personaje nefasto que quería la aniquilación de los judíos. ¿Quién era ese? Amán. Muy bien. Pero Esther tenía un tío que se llamaba... Che, lean la Biblia, mangue vago. Mardoqueo. Y él escucha el plan siniestro de aniquilación que había preparado Amán y había convencido al rey. Entonces se presenta un día ante la reina Esther y le cuenta. Y dice, pero yo no me puedo presentar ante el rey. Si no soy llamada, presentarse ante el rey me cortan la cabeza. Y Mardoqueo le dice, mira hija, hoy te toca a vos esta responsabilidad. Si tú callas, vientos de liberación soplarán de alguna parte, pero quién sabe si tú y tu casa escaparon de la ira de Amán. Y esta mujer decreta un ayuno total de 3 días. Ella y todas sus doncellas, y cumplido el ayuno, se presenta ante el rey y dice la Biblia que halló gracia ante el rey. Y usted conoce la historia. Usted conoce la historia. Porque lo leyó, ¿en dónde? En el libro de Esther. Así que, vamos, primero, número 1, dijimos que tenemos el Pentateuco. Luego libros, después tenemos los libros poéticos. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares. Ay, hay que predicar Cantar de los Cantares. Ahí se describe una historia de amor, una intimidad entre la reina y el rey Salomón. Cuando la lleva, le mostró todo lo que él había edificado a la reina de Saba, una morena que vino con todo su cortejo real. Y dice la Biblia que Salomón le contestó todo lo que ella traía en su corazón. Yo un día hice el cálculo de la ofrenda que le dio la reina de Saba. No recuerdo ahora, si ustedes la buscan en la Biblia lo van a ver.
una fortuna. Pero después que le mostró todo, dice que ella quedó maravillada y dijo estas palabras. Me habían contado cosas grandes, pero ni la mitad de lo que me contaron es lo que estoy viendo. Cuando vio el estado de la casa, las comidas que se servían, la comida que comía hasta el personal de maestranza o la servidumbre, cómo estaban vestidos, dice que quedó maravillada. Pero antes de irse, la llama Salomón y dijo, hay algo que no conoces. La tomó de la mano. Y atrás la guardia, usted, vení, le dijo. Y la llevó en la litera de Salomón, en una carroza, litera en una carroza, alfombrada, con perfume, y la introdujo en el dormitorio del rey. Y ella dijo estas palabras: me llevó a la casa del banquete, su bandera sobre mí es amor. Claro, nosotros lo hemos espiritualizado y no está mal. Su bandera sobre mí es amor. Pero ahí lo que está diciendo, y perdone, creo que somos grandes todos acá, usted tiene que aprender a leer la escritura como está escrito. Tu bandera sobre mí es amor. ¿Qué entiende un hombre sobre una mujer? ¿Qué le dice? Y describe esa relación íntima. Escribe hasta los besos que se dan. El rey la describe. Es para ponerse colorado predicar esto. Es muy difícil predicar esto. ¿A dónde lo aprendí eso? En los libros poéticos. Te lo hablo prácticamente para que se te den grabado. Pues si yo te doy temáticamente, te vas a olvidar de todo, pero que las pavadas que estoy diciendo no te olvidas más. Si busco un efecto pedagógico, didáctico, que te graben esos conceptos. Eso lo aprendí en los libros históricos. ¿Cuáles son los libros históricos? A ver, vamos, rápido. Job, Salmo. Ya, todos juntos, vamos, trabajemos todos, trabajemos todos, vamos. Proverbio, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Muy bien. Después tenemos los profetas mayores y profetas menores. No tiene que ver con importancia, sino con la profundidad y la extensión de las profecías. No tiene que ver importancia. En esos profetas mayores, estamos acá, qué bueno que están. Ahí lo tienen. Bueno, nos están ayudando los muchachos. Los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Y tenemos los profetas menores. Recuerde que puede ser una pregunta capciosa esta, y usted contesta y puede estar mal y hasta puede reprobar un examen. Cuidado que acá puede haber una pregunta capciosa. Los profetas menores, recuerde que no es por importancia, no es porque eran menos, sino por la extensión de sus escritos. Número 1, Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Ahí los tiene. Entonces estúdielo, léalo, trate de memorizarlo y con la guía de estudio que tenemos la sacamos perfectamente. Muy bien, ahora vamos a la división del Nuevo Testamento. Tenemos primera cosa, 4 evangelios. Diga conmigo, 4 evangelios. Vamos, que trabajemos todos, vamos, nos despertemos, vamos. Pellizcalo que está a tu lado, son 4. Pellizcalo, ay, diga. Pero no, pellizcalo fuerte, que se despierte. 4 evangelios, me lo van a decir de memoria, todos juntos. Primero, Mateo, bien. Marcos, Lucas, Juan. Otra vez, vamos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien, felicitaciones. También tenemos un libro histórico. Palabra de los apóstoles. ¿Cómo? Ajá. Hechos de los apóstoles, no palabras. Ese es un libro histórico, porque nos está redactando la historia de la iglesia primitiva. Desde que van al aposento alto, esperando las promesas de Dios. Desde que van al aposento alto hasta el descender del Espíritu Santo, donde en el capítulo 2 dice fueron todos llenos del Espíritu Santo y fueron repartidas como lenguas de fuego. Y hablaron lenguas de las distintas etnias, tribus que estaban en la fiesta de Jerusalén. Acontecimiento
extraordinario que hoy se repite a los que le buscamos de corazón. ¿Cuántos no tienen todavía la promesa del Espíritu Santo? ¿Cuántos no hablan en lengua? Cuando no tengan vergüenza. Yo estuve más de 2 años pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. Y me amargaba y nunca el Señor me bautizaba. Y yo veía a los otros que eran más carnales que yo. No, en serio, ¿y cómo este desgraciado? Mira, yo... Hasta que un día glorioso, un 25 de mayo, sí, 25 de mayo fue, era entre mayo y junio, Dios me bautizó con la promesa del Espíritu Santo, hace 40 y tantos años atrás. Así que vamos a dedicar una clase a orar por el bautismo del Espíritu Santo, porque eso también es instituto bíblico, ¿amén? Vamos a orar para que usted reciba el bautismo, pueda orar en lengua, porque el que habla en lengua habla cosas secretas con Dios. Aleluya. Muy bien. Entonces después tenemos las cartas o las epístolas. Recuerde, epístolas significa cartas. Las epístolas paulinas, es decir, todas las cartas que escribió Pablo. Por ejemplo, vamos a leerla, vamos. ¿Cuál? A ver, fuerte, fuerte todo. Vamos, todo, todo. Muy bien, esas son las cartas paulinas, pero también tenemos cartas generales o epístolas generales. ¿A quién hemos obviado? A ver, ¿a uno? Bueno, pero no hagan trampa, ¿no? ¿Canto? No, yo quiero que trabaje. Ustedes piensen, a ver, yo tengo la Biblia, tengo la ley que me predican los domingos, a ver cómo es eso. Diga, Santiago, primera, segunda de Pedro. Vamos, otro más, vamos. Judas, muy bien. Y tenemos un libro profético. ¿Cuál es el libro? O el libro de la... Fuerte, fuerte. Ok, muy bien. Damos gracias a Dios. Qué bueno es el Señor. Tenemos las abreviaturas de los libros de la Biblia, pero no se los voy a dar. Es una responsabilidad estudiarlo cada uno, ¿verdad? Y llegamos a la guía de estudio. ¿Quiere que hagamos un repaso rápido? Rápido. ¿Ya está la hora? ¿Está el pastor Fernando ya? ¿Llegó el pastor Fernando? Si no, seguimos. ¿Sí? ¿Ya está? Bueno. ¿Cuántos escritores tuvo la Biblia? Yo se los hice repetir. Todo eso se lo hice repetir sin que ustedes supieran. Sin que se dieran cuenta. Pero es para que ustedes se le graben todos estos conceptos. ¿En qué lengua fue escrita la Biblia? ¿Cuántas? Bien, bien. ¿Cuáles eran las lenguas? Bien. ¿Cuántos años demandó la formación de la escritura? ¿Cuánto? Muy bien. Así yo he ido haciéndolo didáctico rápido, porque es una materia muy esquematizada y por ahí hacerte leer todas las abreviaciones de la Biblia. Yo quiero que usted se supere. Me doy por satisfecho con que usted aprenda cada guía de estudio del capítulo. Acá está sintetizado lo que hemos visto en todas estas clases. ¿Amén? Muy bien. Y a veces me tomo ciertas libertades, me salgo del apunte para reafirmar conceptos. ¿Está bien? Muy bien. Y si no está bien, se la aguanta lo mismo. No me va a decir, no, pastor, está mal. No, es así. Muy bien, felicito por el esfuerzo que están haciendo. Próximo lunes no tenemos clase, tenemos un receso post-congreso. Así que nos vamos entonces para sería lunes 20, no, el lunes 27. Perdón, lunes 17, gracias hermana por corregir. Lunes 17 no, nos vamos al lunes. Ok. 24 entonces. Muy bien, pero léalo en el apunte, tranquilamente. La próxima clase, si alguien tiene alguna preguntita respecto a la unidad 1, vamos a evacuar dudas. ¿Está bien? ¿Han comprendido? Quiero que me sean sinceros, lo profundo del corazón. Si no, me tomo una clase más y volvemos a repetir esto. ¿Se ha entendido? El anhelo de nuestro corazón no es llenarle la cabeza de letras, vuelvo a repetir eso, sino que la Biblia se vuelva vívida
esa palabra gloriosa que estudiamos, que transforma, que cambia, que es el diseño divino, es la manifestación de Dios, el establecimiento del reino en la tierra. Nos habla de la necesidad de salvación del hombre. Por eso se secará la hierba, se marchitará la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. A ver, todos juntos. Se secará la hierba, vamos, todo. Otra vez. Se secará, se marchitará, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Nos ponemos de pie.